Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9 FM, la clave, me escucha. Bueno, y vamos a iniciar, como lo hemos hecho durante todas las elecciones, un espacio para que distintas personas que van a postular a distintas puestos políticos, sea presidenciales, parlamentarios, consejeros regionales, en fin, puedan tener espacio. Normalmente lo hacemos con 2 personas, hoy día alcanzamos a hacerlo, nos juntamos 2 personas, pero van a haber 2 personas en este espacio para que la gente conozca más a aquellas personas que buscan representarlos. Hoy día estamos con Pedro Davis, candidato a consejero regional por las comunas donde está la radio. Providencia, Ñuñoa, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, la más emblemática y probablemente que siempre es mirada con un cierto dejo, Pedro, como decir, oye, pero son las comunas que tienen todo. ¿Qué más van a necesitar? ¿Cómo estás, Pedro Davis? Hola, Fernando, buenos días, gusto de estar en tu programa. Sí, pues. Bueno, mira, las comunas que señalas efectivamente son comunas donde hay algunas de ellas, como Vitacura, que quizás tiene la mejor calidad de vida del país, según diferentes indicadores. Las Condes, Los Barnechea tienen grandes presupuestos, Providencia y Ñuñoa también, La Reina no se queda abajo, pero en todas las comunas hay problemas serios. Por de pronto, los problemas globales del país, como la crisis climática, como el calentamiento global, como la inequidad, existen. En Los Barnechea hay sectores muy pobres junto a sectores con muchos ingresos, en La Reina lo mismo, en Providencia hay fuertes bolsonas de pobreza, en Las Condes también, en Ñuñoa hay bolsonas de pobreza importantes. Entonces no se puede decir que sean comunas que tienen todos sus problemas resueltos. Muchos de ellos sí, y tienen varias de ellas porcentaje importante de la población con problemas resueltos, pero tienen necesidades muy grandes que resolver también. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vivienda para sectores medios, todo lo que tiene que ver con la vivienda para los sectores que no tienen vivienda. Solamente en La Reina hay más de 14 comités de allegado, en Ñuñoa hay 24 comités de allegado, en Lo Barnechea toda la gente que está en el Cerro 18 y en otras poblaciones que tienen condiciones de vida muy muy malas, requieren soluciones habitacionales que solamente puede proveer el Estado y en las cuales pueden participar, por ejemplo, los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales manejan recursos y en la nueva Constitución van a tener un papel que tiene que ser distinto, tienen que ser más gobiernos y menos administradores de una cantidad de recursos que el Estado central les entrega. Tenemos problemas medioambientales que resolver, como generar políticas de desarrollo comunal que sean sostenibles socioambientalmente. Tenemos que ver el problema del consumo del agua, el uso responsable del agua. En Providencia hay alguna iniciativa interesante en ese sentido, pero en las otras comunas todavía no. Y tenemos también problemas que tienen que ver, por ejemplo, con los emprendedores. En todas estas comunas hay una cantidad muy grande de emprendedores que lo pasan muy mal y están como ocultos porque el emprendimiento se muestra como una cosa súper glamorosa, pero detrás de cada emprendedor, detrás de cada micro y pequeña empresa, hay un drama horrible para llegar a fin de mes. Entonces, son sectores que requieren de una ayuda urgente del Estado para poder tener una vida con mejor calidad. Sí, ahora, Pedro, estamos conversando con Pedro Davis, candidato a consejero regional por las comunas de Providencia, Ñuñoa, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, Santiago 4, que es. Hay los consejeros regionales, ¿por qué no nos cuentas un poquitito, Pedro, exactamente cuál es la labor que hacen y qué relación tienen con básicamente todas las otras autoridades que impactan en la comuna? Estoy hablando desde el intendente hasta, por cierto, incluso el gobernador regional y los alcaldes, sin duda. Bueno, los consejeros regionales son algo así como los concejales a la comuna. Los consejeros regionales son a la región. En cada región hoy día hay un gobernador regional y hay un delegado presidencial, que es una figura que quedó ahí, que está un poquitito a la mala, que son los que se supone que dirigen el gobierno regional. Incluso cuando había solamente intendente, el gobierno regional podía ser presidido por uno de los consejeros. Hoy día, con el cambio de gobernador, solamente puede presidirlo el gobernador regional. Actualmente tienen que ver con los planes de desarrollo regional,
con los planes reguladores regionales, intercomunales y comunales, justamente, y tienen que ver con la asignación de fondos a proyectos que son generalmente concursables de los municipios para resolver problemas como comprar una ambulancia para un CEFAM, o mejorar el pavimento de una cuadra, o arreglar un pedazo de calle que está con hoyos muy profundos, o hacer algunas mejoras en la educación municipal, en establecimientos, o problemas de seguridad, o algunos fondos concursables que hay para proyectos culturales. En el fondo, son personas que están en un consejo que asigna fondos para necesidades sociales en las comunas y aprueba planes reguladores, ya sea regional, intercomunal o comunal. Todo lo que tiene que ver con la formulación de planes de desarrollo es una función casi más bien teórica, porque como el Estado chileno tiene muy pocas facultades, los planes de desarrollo son planes más bien indicativos, son como declaraciones de intención que no siempre se llevan a la práctica. Ahora, los gobiernos regionales en este contexto de proceso constituyente debieran cambiar significativamente, debieran convertirse en entidades con más capacidad de gobierno. Los gobernadores debieran hacer algo así más cercano a lo que debiera ser un alcalde mayor, y los consejeros regionales debieran tener un papel no solo de participar en los consejos aprobando o rechazando fondos, sino también en la generación de las políticas públicas, proponiendo espacios. Hay que abrir espacio a la participación ciudadana, que hoy día prácticamente no existe nada. Los gobiernos regionales debieran bajar a las comunas, a sesionar en las comunas. Por ejemplo, en la región metropolitana el gobierno regional representa 52 comunas y generalmente sesiona en el centro de Santiago. Debiera sesionar una vez a la semana en alguna de las comunas que le corresponden y interactuar con los concejales, con los alcaldes, interactuar con la comunidad. Los gobiernos regionales tienen que abrir, sí o sí, mecanismos de participación, consultas vinculantes, consultas incidentes, tienen que abrir cabildos, tienen que participar más decididamente en el proceso constituyente, dando a conocer la opinión de la comunidad en términos de cómo se va a traducir el régimen de gobierno que el país defina, presidencial, semipresidencial, parlamentario, semiparlamentario, en lo que a descentralización corresponde. Vale decir, cuál va a ser el papel de los gobiernos regionales y de los gobiernos comunales, cómo se va a considerar la participación ciudadana en estos procesos y de qué manera la ciudadanía puede hacerse cargo no solo de fiscalizar que las autoridades electas hagan la pega, sino también de hacer propuestas. Todo lo que tiene que ver con referéndum revocatorio, iniciativas populares de ley, iniciativas populares de planes y programas, tiene que tener no solo una dimensión nacional, sino que también regional y comunal. Sí, y eso, ¿cómo se nexa, cómo se liga todo eso con el resto de todo lo que pasa en estas comunas? Bueno, hay varias cosas. Por un lado está el proceso constituyente que va a establecer la normativa jurídica general para que esto pueda implementarse, y por otro lado, en el otro extremo están las organizaciones sociales, los territorios, los movimientos sociales, que tienen que seguir en su proceso de empoderamiento, porque esto no basta con que la Constitución establezca de que tiene que haber una descentralización del poder, tiene que haber una descentralización real, y eso supone una interacción entre las autoridades regionales y comunales con la comunidad, porque tiene que producirse un fenómeno real. Te cuento un ejemplo. No existen en Chile las consultas vinculantes, sin embargo nosotros en este territorio, cuando el alcalde Lavín intentó hacer una laguna artificial en el Parque Intercomunal de la Reina, hicimos todo un proceso y generamos una consulta vinculante en los hechos, porque obligamos a los consejos municipales de las comunas de la Reina, Providencia y Las Condes a acordar que la consulta que se iba a ser respetada por los tres municipios en su resultado. Por tanto, convertimos esa consulta en una consulta vinculante en los hechos. Y eso muestra que cuando la comunidad se empodera y se moviliza, puede generar cambios más allá de lo que la institucionalidad funcional establece, porque genera otros acuerdos, genera otros marcos en los cuales se resuelven las cosas. Algo parecido pasó con la autopista de Vespucio Oriente, que logramos cambiar su trazado y que fueron subterráneas. Algo parecido sucedió también cuando el alcalde Lamas intentó hacer un centro de eventos en el mismo parque intercomunal, y a través de la comunidad nosotros conseguimos que eso no se hiciera, a pesar de que tenía todas las facultades legales para hacerlo. Entonces, acá por un lado está el proceso constituyente, pero por otro lado están las comunidades movilizadas, los vecinos empoderados y las organizaciones sociales que tienen que hacer ver su punto de vista, que tienen que hacer ver sus necesidades y trabajar para hacer propuestas, pasar de la protesta a la propuesta y tener una actitud propositiva, generando soluciones a los problemas que ellos mismos demandan.
Sí, ahora convengamos que en muchas de estos lugares, muchas de estas localidades, las municipalidades y todo lo demás, se han producido en los últimos tiempos cambios de alcalde. Hay una cierta ansiedad porque muchos han solicitado los recién llegados procesos de investigación, lo que me parece bastante razonable, el que uno sepa qué es lo que recibió, en qué situaciones están. Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto puede esas investigaciones que se están llevando ser parte, pero medular del proceso eleccionario? Bueno, yo creo que debe ponerse todo en la parrilla para ser evaluado. Acá no se puede dejar nada de lado. De hecho, a mí me parece que es muy importante que los gobiernos regionales, por ejemplo, también tengan un papel al respecto, porque los gobiernos regionales le asignan fondos a los municipios. Entonces se trata de que esos fondos se manejen de manera adecuada, de manera transparente y limpia. No pueden haber estos bolsones negros del traspaso de fondos desde los municipios a las corporaciones para evitar la fiscalización. No pueden haber estas políticas de sobresueldo. Tiene que haber una reforma a la ley orgánica municipal para que los funcionarios ganen un sueldo razonable, legal, y no tengan que estarle los alcaldes pagando sobre horas extras para mejorarle sus ingresos, porque la práctica de la hora extra es generalizada, se le paga a muchos funcionarios. Lo que pasa es que algunos funcionarios, los funcionarios de más alto rango, les pagan horas extras exageradamente altas en muchos casos. Que no pase lo que está pasando ahora, por ejemplo, en el parque intercomunal, a donde el gerente del parque gana más que el presidente de la República. Claro, él es amigo de un alcalde, hay una corporación, sí. La corporación recibe fondos de las Condes, que no pase lo que pasó en Barnechea, lo que pasó en Vitacura, que a un alcalde le llevaban un sobrecito con 5 millones de pesos. Eso es inaceptable en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, hoy día, la transparencia, la rendición de cuentas, debe ser una práctica permanente, absoluta. Yo espero que la nueva Constitución sancione de manera muy, muy importante eso de forma tal que no se permita, se les corte el agua, se les limite de manera muy importante todas estas posibilidades de evadir, de hacer cuentas raras que abrió el espacio que se abre con la municipalización de la educación y de la salud y la posibilidad que se le entregó a los municipios en aquella época de armar corporaciones, que ha sido una de las formas más brutales para desarrollar una corrupción con visos de legalidad. Sí, ahora eso, ¿cuándo se ven, Pedro Davis, estos resultados de todas estas pesquisas que se están haciendo? Bueno, todo depende. La Contraloría está sumamente demandada. Dedica una cantidad de tiempo enorme a todas las demandas que hay sobre estos procesos en las municipalidades. Entonces es bastante difícil saber resultados, porque va a depender de la capacidad operativa que tenga la Contraloría General de la República. Hay algunos procesos, son los menos judiciales, que también toman un largo tiempo. Entonces, uno dice, cuesta mucho, porque uno hace la denuncia, uno fiscaliza, y se demora. Por ejemplo, hay un proceso acá en la Municipalidad de La Reina sobre unas asignaciones de licitaciones a empresas que tenían deudas con el municipio que estaban ganadas judicialmente y que el municipio les perdonó las deudas, se las condenó para poder entregar licitaciones que están en Contraloría con denuncias que hizo el diputado Kirch, que hicimos varios vecinos, y eso lleva años tramitándose, porque lamentablemente nuestra justicia no da el ancho para resolver estas cosas con la rapidez que se necesita. Contraloría le faltan facultades, porque los procesos de corrupción que hay son muchos. La fiscalización tiene que hacerse de forma muy amplia, y debieran buscarse también mecanismos para, cerrando puertas a la corrupción, que sea más fácil el proceso de fiscalización, porque la verdad es que el trabajo que hacen muchas veces los funcionarios de Contraloría es bien exhaustivo, pero les cuesta llegar a la determinación de lo ilícito. Sí, es cierto eso. ¿Y qué tanto apoyo o qué tanto consenso más bien hay entre los distintos candidatos? Pedro, no sé si has conversado con ellos sobre este tipo de cosas. Mira, en el discurso hay harto consenso, pero cuando llega el momento de los hechos es más difícil encontrar esos consensos, porque la institucionalidad está hecha para que las cosas no cambien. Hay un proceso de corporativización de las instituciones, la gente muchas veces elegía concejal o consejero, y el sistema un poco los corta. En el caso de los municipios, por ejemplo,
ya eso se ha ido superando afortunadamente, los alcaldes mandaban a los concejales a viaje al extranjero. Y con eso iban cooptando su voluntad, y tú veías consejos municipales en que todo se aprobaba por unanimidad, todo por unanimidad, y tú le preguntabas a los concejales si habían leído los proyectos que se presentaban para financiamiento, y muchos ni siquiera lo habían leído. Y eso probablemente también pasa en los consejos regionales, de alguna manera pasa en el Parlamento, que las instituciones se autoprotegen. Entonces, el candidato, antes de ser electo, tiene posiciones muy definidas, muy claras, pero una vez que pasa a formar parte del cuerpo corporativo, como que baja sus decibeles y se pone menos crítico. Yo espero que lo que ha sucedido con el estallido social y lo que está pasando en el país y el descubrir las cosas que están mal haga que la gente vaya teniendo una forma distinta de enfrentar y hacer en la política. Los jóvenes espero que no hayan perdido sus ojos en vano, espero que los presos, los detenidos, los muertos no hayan caído en vano, y que todos aprendamos la lección que tenemos que hacer política de una manera distinta, que tenemos que dar la cara, que tenemos que ser consecuentes y que tenemos que entender que cuando una persona es elegida debe seguir dando cuenta regularmente y debe estar sometida al escrutinio público, no sentirse que fue elegido y chao, y de ahí para adelante. Yo espero que la nueva Constitución incluya el referéndum revocatorio para todo tipo de cargos, con una cantidad de firmas que sea razonable, etcétera, etcétera. Espero que la nueva Constitución establezca normas de probidad más fuertes, más claras. Todos sabemos que la ley de transparencia tiene muchos vacíos, tiene muchas faltas para poder convertirlo en un instrumento efectivo. Y todo eso es parte de este proceso en que estamos, en que las cosas tienen que hacerse de una manera distinta, porque esto ya no va para más. Sí, y esto es algo que tú has conversado con los otros candidatos. ¿Hay consenso en eso? ¿Hay grupos ahí que puedan eventualmente, porque van a escoger más de uno, entonces ¿hay algún grado tú sientes de consenso incluso transversal en esto? Sí, mira, yo creo que sí, y yo creo que es muy importante que la gente cuando vote en los diferentes ámbitos también piensen que los diferentes candidatos no solo tienen que ser elegidos, sino que hay que elegir a candidatos que tengan capacidad de incidir, que tengan capacidad de generar consenso, que tengan capacidad de alguna manera de ser pequeños líderes o conductores en su espacio, porque no da lo mismo quien sea elegido. Es importante que la gente elegida tenga capacidad de cobrar estas cuentas, de cobrar estos acuerdos, porque en el discurso, en los foros, en los eventos, en las reuniones digitales, todo el mundo está de acuerdo en que esto hay que hacerlo. Lo que se trata es de pasar a la otra etapa, de convertir eso en propuestas concretas, en modificaciones, en normas, en reglamentos, en ordenanzas, en fin, en los instrumentos que sean necesarios para que esta nueva forma de trabajar se convierta en práctica y no sea necesario cada rato que la gente esté presionando, que la gente vaya a los consejos, que la gente haga movilizaciones afuera, porque eso nunca nunca va a dejar de ser necesario. Pero también las autoridades tienen que ser empujadores de los cambios, también la gente que sea elegida tiene que promover que estas cosas cambien, y eso se tiene que traducir en planes, políticas, programas, leyes, reglamentos, en fin, en los instrumentos que hagan que esto se convierta en una realidad. Sí, eso viene interesante. Ahora van a haber probablemente, entiendo que esta es una de las elecciones con la mayor cantidad de candidatos de la historia, y por lo tanto, Pedro, yo me imagino, bueno, tú iniciaste este proceso que nosotros hacemos todas las elecciones de tener candidatos que no sean tan visibles porque no hayan sido parlamentarios o ministros y por lo tanto tengan una velocidad inicial en materia de presencia pública, pero me imagino que deben haber muchas personas buscando darse a conocer, saber que esto existe y que son candidatos, y probablemente es una de las elecciones donde va a haber mayor competencia en la historia, quizás. Sí, efectivamente, y la institucionalidad sigue siendo un poco esquiva con lo nuevo, sigue siendo un poco esquiva con las nuevas opciones, alternativas. Por ejemplo, los consejeros regionales son uno de los cargos menos conocidos, y sin embargo el CERVEL fue la última elección en la cual le asignaron números a los candidatos. Los consejeros regionales no tienen franja y no tienen otra forma de darse a conocer que no sea invirtiendo en publicidad. Entonces los que tienen menos recursos se pueden dar a conocer menos. Y eso claramente es una inequidad que debiera resolverse en el futuro. Sería necesario, por ejemplo, que hubiera espacio en los territorios,
porque no tiene sentido que un consejero regional que va por una zona de 5 comunas haga publicidad para toda la región metropolitana, porque hay un esfuerzo que se pierde ahí que es innecesario. Entonces, la necesidad de fortalecer medios regionales o establecer, en alguna época, por ejemplo, hubo unos informativos en las comunas, hoy día ya eso no existe. Entonces, claro, los candidatos parlamentarios y los candidatos a presidente tienen la franja, tienen los foros, tienen toda la visibilidad, y el resto no. Entonces, ahí también hace falta más maduración en la sociedad chilena, en la élite política, de entender que la democracia tiene que tener expresión en todos los niveles, no solo a nivel nacional o de las circunscripciones senatoriales o de los distritos de diputados, sino que también a nivel de las comunas y de las agrupaciones de comunas. Sí, claro, y tú tienes además mucha gente con ganas de participar en esto y además de visibilizarse. Eso es probablemente lo más difícil que existe y además lo más costoso. Exactamente, porque eso además tiene un efecto vicioso, un círculo vicioso, porque yo he conocido candidatos jóvenes fantásticos, extraordinarios, pero que no tienen ninguna posibilidad de ser electos, porque no les van a dar la oportunidad a los medios, porque no tienen recursos para poner palomas y llenar de papeles toda la comuna, todo el distrito, y esa gente es gente que llegó a la política, que viene con una buena disposición, que viene con una buena intención, y va a quedar ahí, irá a una elección, irá a 2 elecciones, después irá allá, porque sigo tanto con esto. Entonces, la institucionalidad también debiera preocuparse de los fenómenos de la renovación de la política por la vía de la renovación etaria, de la renovación del pueblo originario, de la incorporación de la mujer. Por ejemplo, para el cargo de consejeros regionales no hay paridad. Tampoco en la Cámara de Diputados y en el Senado se acordó la paridad. Tampoco se acordó la incorporación de los escaños reservados. O sea, muchos de los avances que se vieron en el proceso para elegir la Convención Constitucional no se han reflejado en el resto de la sociedad, y eso es una tarea que sin lugar a dudas está pendiente. No, por supuesto, y me imagino que cómo son, por ejemplo, las relaciones donde van simultáneamente, por ejemplo, candidatos a diputados por la comuna o candidatos a senadores por la circunscripción, y están los consejeros regionales también postulando en un territorio que abarca esas miradas más bien parlamentarias, y todo esto en un contexto donde está cambiando la fisonomía de la institucionalidad sobre la base de una convención constituyente. Claro, por ejemplo, yo te doy un dato. Yo, para ser electo, necesito sacar más votos que los que saque cualquier diputado del distrito. Entonces uno se pregunta, ¿está bien eso? ¿Está mal? ¿Cuál es la lógica que hay para justificar eso? No la entiendo, no la tengo clara. Todos esos son temas que hay que someter a discusión, que hay que someter a análisis, de forma tal de que la institucionalidad política que queremos construir nueva, con la nueva Constitución, no cometa los mismos vicios y errores que ha cometido la institucionalidad política que está hoy día vigente. Sí, claro. Exacto. Y eso, tú ves, por ejemplo, que en el ámbito de la Convención Constituyente puedan haber ciertas cosas que a ti te interese o a básicamente los consejeros regionales les interese que estén plasmados ahí, que se necesitan, pero que ahora no están. Sí, por supuesto. Mira, una de las primeras cosas que yo voy a plantear en el nuevo gobierno regional es que el gobierno regional inicie un proceso de apoyo a todos los cabildos comunales que se desarrollen, que los incentive, que genere condiciones para que se puedan desarrollar de buena forma, que abra espacios, que abra los gimnasios de los liceos municipales, porque la Convención Constitucional tiene que incluir un capítulo de la nueva forma de gobierno, y esa nueva forma de gobierno tiene que incluir el concepto de la descentralización, con el cual se ha hablado mucho, pero se ha hecho muy poco. Entonces es muy importante que la comunidad, que la gente, diga qué tipo de gobiernos comunales y regionales quiere, que diga de qué manera la Constitución tiene que contemplar el proceso de descentralización como un principio fundamental de la gestión pública. Todo el mundo dice, no queremos más regímenes presidenciales excesivos, vivimos un régimen muy presidencialista, está bien, pero ¿cómo queremos que sea ese régimen que no va a ser tan presidencialista, que va a tener más atribuciones para la Cámara de Diputados, para el Senado, para los gobernadores regionales y los gobiernos regionales, para los
alcaldes y los gobiernos comunales. Bueno, ¿en qué se manifiesta eso en concreto? ¿Cómo lo traducimos en normas que la Constitución debe incluir? Entonces, ese proceso hay que empujarlo ya, y ya estamos muy atrasados. Yo habría esperado que el gobernador Orrego lo hubiera hecho apenas salió electo. Hasta ahora no se ha hecho, hasta ahora no tenemos noticias. Ojalá estén los planes, y si no están los planes va a ser una de las primeras cosas que vamos a impulsar apenas estemos instalados en el Consejo Regional. Sí, oye, ¿y qué hay, nos queda algún poco de tiempo, qué hay de todas estas cosas que han salido en las noticias sobre... Hoy día, fíjate, no sé si yo siempre creo que las cosas pueden ser casualidades, porque no hay una relación directa en todo lo que pasa entre una causa y un efecto deseado o manipulado o dirigido. Pero a veces las coincidencias son interesantes. Me parece muy interesante que el Tribunal por la Libre Competencia esté más agilizado que nunca, ahora que justamente se están viendo las instituciones o revisando las instituciones si sirven o no sirven, si es que hay que darle o no darle otra cosa en torno a una convención constitucional. Me parece extraordinario que Contraloría empiece a agilizarse, pero muchísimo, y que eso además sirva para levantar el dedito y decir nosotros estamos activos, estamos aquí y corremos nuestra función. Desde ese punto de vista, Contraloría incluso ha señalado varias cosas en torno a esta serie de comunas, Pedro, sobre situaciones que vienen de años pasados. ¿Cuándo se conoce eso? ¿Cómo se informa eso? ¿Cómo se sabe si eso tuvo de alguna manera algún hecho que merezca la pena conocerse, o fue simplemente una investigación que no llegó a ninguna parte? Bueno, yo creo que hay dos indicadores muy importantes, más allá del resultado de la investigación de Contraloría. El desmarque del alcalde actual de La Barnechea respecto de la gestión de Guevara muestra una cosa súper clara. Ahí es evidente que la acusación que hizo, me parece que entre otros el diputado Hirsch y otras personas, contiene elementos que son absolutamente sólidos, porque el alcalde Elías se está desmarcando con una velocidad enorme. La nueva alcaldesa de Vitacura se ha desmarcado del alcalde Torrealba también de manera muy notable y muy especial. Entonces uno nota que las denuncias tienen fundamento. ¿Cuánto van a demorar en su tramitación? No lo sabemos, dependerá del tiempo que tengan los funcionarios de Contraloría, de las posibilidades que tengan de investigar, de las facilidades que les den a los respectivos municipios, del acceso a la información que tengan que recabar. Generalmente Contraloría hace investigaciones bastante acuciosas, entonces ellos, más que tener el resultado en un tiempo determinado, quieren tener la certeza de que el juicio que emitan sea un juicio fundado. Creo que más allá del momento en que se tenga el resultado, ya se siente un precedente cuando se muestra que es posible entrar a las cuentas y abrirlas, porque eso va a generar algún grado de inhibición a los corruptos de siempre. Entonces yo lo veo con optimismo. Ojalá sea pronto, pero aun cuando no sea pronto, igual ya se ha dado un paso que para mí es muy importante. Sí, interesante todo eso. Muchas gracias a Pedro Davis, candidato a consejero regional por las comunas de Providencia, Ñuñoa, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Combinación Clave. Gracias, Fernando, y gracias a los auditores de La Clave. Que tengan un muy buen día a todas, todos y todas. Como les dije, vamos a tener un espacio, como los hemos hecho siempre que hay elecciones, a las distintas personas que están siendo parte de estas candidaturas, y así que vamos a escuchar de bastantes personas y de bastantes puntos de vista sobre las cosas que quieren proponer a los cargos que aspiran llegar a tener. Nos vemos mañana, cuídense. Chau, chau. Combinación Clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene Emprender es Clave.